de resistencia. Amén. Nos hablaba de la resistencia, de eso que necesitamos nosotros, soportar, aguantar hasta el final. Y de eso que se va trabajando en nuestro interior, esa resistencia que necesitamos para llegar a la meta final, ¿verdad? Soportar las pruebas, tener esa habilidad, ese heart en nosotros, esa fortaleza que el Señor quiere darnos a nosotros para que soportemos y aguantemos hasta el final. Amén. Y hoy el Señor quiere hablarnos de algo acerca, hermano, que probablemente escuchamos mucho en lo secular y que probablemente muchos dirán, pero en la Biblia no aparece esa palabra, optimismo. El optimismo, y diría yo, muchos tal vez lo escucharán y dirán, oye, ahora un tema de optimismo. Pero realmente vamos a ver lo que el Señor nos trae acerca de esto. Y sé que va a ser de edificación y de bendición para usted como lo ha sido para mí. Y si usted está dispuesto ahí, dígale al Señor que le hable en ese tiempo. Esto no es un rito, esto no es algo que hacemos mecánicamente. Cada vez que pedimos que oremos y que le pidamos a nuestro Dios, es porque Él es el único que puede implantar esa semilla en nuestros corazones. Es porque reconocemos que es de Él que viene, es a Él a quien necesitamos, es su Espíritu Santo el que puede transmitir a nosotros lo que nosotros necesitamos y que puede alimentarnos, sustentarnos y hacernos ver y entender lo que Él quiere revelarnos a través de su palabra. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. A través de este mensaje, Señor, a través de esta palabra, Señor, Dios, envíala a donde tú sabes, Señor, que es necesaria. En esa tierra seca, Señor, en ese corazón necesitado, en esa vida, Señor, que está padeciendo, que está solitaria, que está necesitada de ti, esa vida que necesita tu palabra. Tú la conoces, Señor, específicamente. Reprodúcela, envíala, Padre, y riégala en el nombre de Jesús. Y que esa semilla germine, Señor, en los corazones necesitados, Dios, de tu palabra y de lo que tú hoy envías en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y el optimismo, hermano, es como esa imagen que usted está viendo ahí. Es estar en un lugar probablemente encerrado, pero allá, como dicen, al final del túnel veo una luz. Al final del túnel estoy viendo esa luz allá al fondo. Y lo vamos a ver qué el Señor hoy nos trae, qué el Señor tiene para nuestras vidas. Esta palabra que tanto escuchamos, el optimismo, es una aptitud mental. Es una actitud en tu mente. Es algo que tiene que suceder en tu mente. Algo que actúa en tu interior. Inicia aquí en tus pensamientos. Que se caracteriza por ver el lado positivo de las cosas. Estoy en una situación difícil, estoy en un momento, en un entorno probablemente incómodo a mis ojos, a mi cuerpo, a mis deseos, pero la actitud mental que yo posea en ese momento es la que va a permitir que las cosas o empeoren o mejoren. Es la forma de ver el lado positivo de cada cosa en nuestras vidas. Y tener pensamientos positivos, es tener pensamientos positivos. Es necesario tener pensamientos positivos sobre el futuro venidero, sobre lo que viene sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, el futuro de mi familia, de mis hijos, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy emprendiendo, del mundo y de uno mismo. Porque tiene que iniciar conmigo primero, porque si yo no soy optimista para mí, probablemente es muy difícil que yo tenga optimismo para los demás. Igual para lo que veo en el mundo. El optimismo, al igual que es algo igual que la esperanza, es algo muy parecido o idéntico a la esperanza. Podríamos decir que son gemelos, tener esperanza, ser optimista, pero es que es algo que tiene que suceder en tu mente. Porque yo puedo tener esperanza de algo, pero no necesariamente estoy en una situación incómoda. Yo puedo tener la esperanza
¿verdad? De que Dios viene muy pronto y tal vez yo estoy muy tranquilo. Pero si yo estoy en una situación difícil y yo tengo esa mentalidad positiva sobre lo que estoy viendo, estoy siendo optimista. Probablemente te dan un diagnóstico de una enfermedad y ese diagnóstico es para que te derrumbes. Hay personas que han sanado por la fe en Dios, pero ha iniciado con una actitud mental que se llama optimismo. Han sanado porque el Señor ha permitido que sanen, pero han tenido una actitud positiva frente a esa declaración de enfermedad. Y el Señor ha permitido que esa persona sane. Amén. Pero tiene que ver mucho con esa actitud. Es como una doctrina, es una disposición de que en tu espíritu tú quieras aguardar y esperar lo mejor y lo más posible de todo. Lo más positivo de todo, esperarlo. Entonces, eso se considera por lo general en lo opuesto a lo que sucede en el mundo, en lo opuesto a lo que nosotros vemos. El ser humano tiende mucho a ser pesimista. El ser humano tiende mucho a, vio que apagaron la luz, no, eso está oscuro, yo ahí no entro. Hay posibilidades de encender una luz. Hay posibilidades de ir y buscar una luz y traerla. No, eso está difícil ahí, sí, pero yo puedo cambiar el entorno. Yo puedo hacer algo, algo puede suceder. El pesimismo es todo lo opuesto al optimismo. El optimismo es una puerta inclusive a la felicidad, porque él interpreta oportunidades en cada cosa. El optimismo es capaz de permitirte visualizar oportunidades en medio de dificultades. Oportunidades de mejora, oportunidades de cambio. Algo el Señor me está enseñando, algo el Señor está formando y algo el Señor traerá, algo el Señor hará. Y veré la gloria del Señor así como la he visto en el pasado. Entonces, eso es ser optimista. El que es pesimista, por lo general, comienza a ver el espíritu de derrota, el espíritu de aflicción. Es muy difícil cuando somos pesimistas. Hay una diferencia entre optimismo y fe. Hay una diferencia. Y la fe realmente es parte de, pero debe de iniciar con el optimismo, debe de iniciar con una mente positiva para que actives la fe. La fe es una creencia personal. La fe es algo que yo creo. El optimismo es algo que yo me hago la idea de que puede ser. La fe es una creencia. No es que busca un resultado en particular, no. La fe es algo que lo cree y que es algo firme. Mientras que el optimismo es la tendencia a ver las cosas de manera favorable, aunque sean difíciles. Son cosas diferentes. Fe es la confianza o el asentimiento de una persona en algo o alguien. Es confianza, es seguridad, sin necesidad de evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Como nosotros que creemos en Cristo Jesús, creemos que Él resucitó y no hay quien no cambie eso. Eso no es optimismo. A nosotros no hay quien nos diga que Cristo no es Dios. Eso no es optimismo, eso es fe. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, es certeza. Una certeza es algo cierto, estás convencido totalmente, tienes la seguridad de algo, aunque no lo estés viendo. Aunque no lo estés viendo. Entonces, la fe es algo que tú estás esperando, pero tú tienes certeza en eso. Tú tienes seguridad y no hay algo más fuerte que estar seguro de algo. ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro y convencido y a mí nadie me puede decir que esto no es blanco. Va a aparecer cualquier loco por ahí, no, que soy azul. No, yo estoy convencido de que es blanco. Yo estoy convencido de quién es mi Dios. ¿Eh? Entonces la fe es una convicción, es estar seguro, no es un tal vez. Amén. Entonces, el optimismo es la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Situaciones difíciles muchas veces estamos viviendo, económicas, de salud,
vienen pruebas, vienen dificultades, cosas que vemos en la misma iglesia. Y cuando nosotros comenzamos a ver y a juzgar la cosa en el aspecto más favorable, tiendo a habilitar la fe. Tiendo a poner la fe en obra. Porque comienzo a ver cosas diferentes, comienzo a tratar de imaginar cosas positivas y comienzo a crear en mi mente con ese optimismo las cosas que pudieran ser y activo la fe. Y comienzo a tener esa certeza en que Dios lo puede hacer. Como cantábamos ahorita, si tú vas en mi barca, no importan las tormentas, pero tú estás declarando algo muy fuerte. Estás siendo optimista, pero estás declarando algo fuerte porque esas tormentas van a venir. Esas tormentas van a venir. No hay cosa que nosotros, en estos días escuchaba a un predicador, algo que me compartió precisamente mi hermana Cristina. Escuchaba a un predicador que decía, es que no hay cosa que tú prediques y que tú no vayas a ser probado. Te ponía a predicar, sí, tú vas a ser probado para que tú tengas realmente la validación de que lo predicaste. Ah, ok, lo viviste. Ven ahora y habla con propiedad de lo que tú estabas hablando. Entonces, el optimismo se fundamenta en la esperanza y la confianza en Dios y en la creencia de que Él puede hacer que las cosas obren para bien. Ahorita escuchaba una alabanza hermosísima que me quebranta cuando la escucho, que dice que todo obra para bien. Y dice, nunca pensé que una lágrima sirviera para quebrantar mi alma y que al final alimentara mi fe. Nunca lo pensó. Nunca pensó que los vientos de tormenta iban a producir una fe y una fortaleza. Pero todo obra para bien en la vida de los que aman al Señor. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros activar esa fe. El optimismo es una habilidad que se puede aprender. Si has sido pesimista toda tu vida, si todo el tiempo has vivido derrotado y todo el tiempo has vivido como la cola del ratón, como atrás, allá, más atrás que el mofle, como dicen algunos, que siempre tan pesimista, aquí como el pan chiquito, que nadie lo quiere. Así es que la gente vive y así es que la gente dice. Entonces, si has tendido a ser una persona pesimista, el optimismo es una habilidad que se puede aprender y cultivar. Se puede aprender y se puede cultivar, se puede trabajar. Es reflejada en nuestras acciones, las acciones del ser humano se refleja cuando una persona es optimista. Cuando tú hablas con ella y estás hablando de una situación crítica o difícil y esa persona instantáneamente te da una palabra positiva, esa es una persona que tú necesitas a tu lado. Porque no es una persona pesimista que viene con, ay, pero de verdad, te dijeron eso. No, vamos a orar y vamos a poner en la mano de Jehová, que tiene poder para todo y que puede cambiar todo eso pronóstico y todo eso diagnóstico en algo positivo. Y algo va a traer, y algo nos va a enseñar, y a algo nos va a llevar. Entonces, eso tiene que ver mucho con la condición de nuestra alma. Tiene que ver mucho con la condición de nuestra alma. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay en nuestra mente? Y lo vamos a ver ahora, hermano. Esto solamente es introducción. Yo creo que todos aquí han escuchado mucho sobre el vaso medio lleno o medio vacío. Y cuando hablamos de optimismo, siempre tenemos que hablar de esto, de un tema de percepción. El optimista es ese que tiene la capacidad de ver un vaso por la mitad y el optimista ve el vaso medio lleno. Pero el pesimista siempre va a decir ese vaso está medio vacío. Eso le falta. No. Pero el que es optimista siempre va a decir, no, ese vaso está medio lleno, le falta menos para llenarlo. Tiene algo, tiene la mitad. No, pero el pesimista comienza, no, ese vaso alguien le cogió y ahí falta. ¿Y qué pasó? No, y eso no tiene. El pesimista, hermano, es un espíritu. Y es un espíritu ingrato. El optimista es un espíritu
positivo es alguien que está agradecido, es alguien que siempre entiende que tiene más de lo que merece. Esto es un tema muchas veces de percepción, puede ser de percepción, pero es más que eso, es la habilidad que nosotros tenemos de poder ver las cosas positivas, de poder ver las cosas buenas. El optimista es agradecido, es perseverante, tiene fe, tiende inclusive a vivir sano. El que es optimista, el Señor lo sana. Ahí la hermana que es científica, porque ella es médico y ella sabe científicamente lo que sucede en el cuerpo del ser humano, está diciendo lo que sucede en nuestro cerebro y lo que puede suceder en nuestro interior. Las endorfinas pueden activar radicales libres que ayudan a la sanidad del cuerpo. El pesimista tiende a estar siempre enfermo. El pesimista solo ve lo malo, se queja constantemente, siempre duda, permanece en el problema porque nunca está viendo nada positivo, siempre está viendo ese vaso medio vacío. Jamás va a ver que ahí hay medio vaso y que como un medio vaso puede hacer muchas cosas. El pesimismo es parte de nuestra imaginación. Es parte de nuestra imaginación. Siempre estamos en modo alerta. El pesimista siempre está en modo alerta. Siempre. Siempre vemos lo negativo. Cuando estamos en ese estado, nuestra alma está cansada y nuestra actitud va a influir en todo lo que nos sucede. Si eres pesimista, tienes tú mismo el poder de provocar que te sigan sucediendo cosas malas y cosas malas. Recuerdo hace un tiempito atrás, unos días, yo tuve una experiencia de que participé en un proceso de reclutamiento para una empresa en México. Y el proceso fue maravilloso. Todos los días tenía muchas entrevistas, a cada rato tenía entrevistas, hasta que llegó la última entrevista, que tuve una entrevista con una persona que fue como muy desafiante y su forma fue extraña para mí. Y yo salí de ahí como negativo. Yo dije, ya, esa posición no es mía, no me la van a dar, le digo yo a mi esposa. Y me dice, pero ¿y por qué tú declaras eso? Dice, ya tú lo declaraste, ya tú declaraste algo negativo. Y ella después me decía, ves, que no se puede declarar cosas negativas. Y la semana pasada andaba con Jonathan manejando y andábamos manejando y estábamos hablando algo y hablábamos del carro y yo decía, no, en casa yo soy el que siempre choca los carros. Y Jonathan me mira y me dice, ¿en serio? Y Jonathan andaba como asustado y me decía, yo no sé pero por qué, pero yo hoy como que ando asustado contigo. Y una señora como que me pego de un ladito y me dice, mira, ve, tú como que andas medio nervioso. Y después una señora se nos pega del carro y dice, no, es que tú te pones a estar hablando cosas. Entonces después en una estamos hablando de una negociación y digo yo, no, mira, $1 que nos bajen está bien. Y cuando llamamos a la persona nos dice, sí, $1. Y dice, ¿para qué hablas? Yo te dije que eran $20 que no iban a bajar. Todo lo que tú dices, tú lo atraes. Todo lo que tú dices, tú lo atraes. Me dice Jonathan, cuando nos despedimos me dice, mira, ponte a hablar cosas positivas, que yo ya andaba tenso contigo. Y es cierto, el pesimismo nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Nadie está exento y se lo voy a demostrar. Amén. Ahora usted dirá, y Eddie vino hoy con una charla. Mire, le voy a decir algo. Lea ahí, ¿qué dice? Léalo en voz alta. Esto no es una charla motivacional. No es un curso. No es una charla para que vendan más. Tampoco es una charla de empoderamiento. No lo es. Yo sé que no. Es un mensaje de esperanza para los que creen en Dios. Amén. ¿Usted lo cree? Es un mensaje de esperanza para los que creemos en Dios, que lo necesitamos y más en estos tiempos.
Usted sabe qué pasa, que en esta temporada, en esta época, sucede mucho que en las vidas de los que han estado cautivos por, vamos a decir, las costumbres del mundo, las celebraciones paganas, hay un espíritu que opera sobre las vidas. Hay un espíritu que los hace sentir melancólicos, que los hace sentir solos, que los hace sentir derrotados, que los hace sentir horrible, dependiendo de la situación que tienen, peor, porque creen que en esta temporada todo tiene que ser bien y que si algo anda mal en esta temporada, qué fatal la están pasando. Si están solos, si están solteros, si lo que sea, comienzan a pensar y a tener pensamientos que trae ese espíritu que el Señor reprenda de Navidad. El espíritu de la Navidad, que es un espíritu pagano, un espíritu diabólico que trae depresión en estos tiempos a las personas. Trae depresión y aflicción a mucha gente. Y es necesario que veamos lo siguiente. Vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 1, en esta versión Palabra de Dios para Todos. En el verso 14 hay una palabra interesante que dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir, crean en la buena noticia. Algo que Cristo Jesús decía cuando encarcelaron a Juan. Cristo decía que era necesario que cambiáramos nuestra manera de pensar. Que ellos decía que veíamos que es el optimismo, una actitud de nuestra mente. Entonces Cristo nos dice: cambien la manera de pensar. Es necesario cambiar la manera de pensar. Y la manera de pensar va a cambiar nuestra manera de vivir. Y Él dice: crean en la buena noticia. Precisamente si analizamos algo, ahí que Cristo está diciendo esto y la palabra nos está enseñando que fue cuando encarcelaron a Juan. ¿Usted recuerda lo que le pasó a Juan? Juan bautiza a Cristo Jesús y ve una paloma descender y decir: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y él mismo decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez es encarcelado, el mismo Juan manda a los discípulos a preguntar si él era el Cristo o si había que esperar a otro más. Y los mismos discípulos todo el tiempo estaban pendientes y decían: pero ¿cuándo es que Él nos va a liberar a nosotros de los romanos? ¿Cuándo vas a hacer algo para los romanos? Cuando Él se iba todavía ascendiendo al cielo, le están preguntando: ¿qué vas a hacer con los romanos? Todavía había un problemita aquí en la mente. No entendían lo que estaba sucediendo. Y Cristo nos dice a nosotros: cambiemos nuestra manera de pensar. Y si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Y eso, yo no sé si usted recuerda un mensaje hace como un año que estuvimos compartiendo, que se titulaba Metanoia. Metanoia, transformación de mente, cambio de mente, cambio de mentalidad, de nuestra forma, nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Y te voy a explicar algo que creo que lo hemos visto en otras ocasiones. Un pensamiento en nuestras vidas, hermano, un pensamiento nos lleva a nosotros a una acción. Lo que yo pienso es lo que yo acciono o activo para accionar. Lo que yo pienso, lo que pienso constantemente es lo que me va a llevar a una acción. Y una acción en mi vida, cada acción que yo voy trazando en mi vida, va formando en mí un hábito. Le pongo un ejemplo. Yo pensaba, cuando llegué a Elim por primera vez, en lo hermoso de la alabanza. Yo decía: qué poder tan hermoso tiene la alabanza. Yo no había experimentado algo así, sinceramente, porque estábamos acostumbrados a fuego de noche, fuego de día, nube de noche, fuego. Estábamos acostumbrados a algo diferente.
Estábamos acostumbrados a un ambiente totalmente diferente y yo experimenté algo hermoso en medio de la alabanza. Y cuando experimenté eso, yo dije, en mi mente el Señor puso en mi corazón el pertenecer a un ministerio de alabanza. Y yo decía, yo quiero tocar el piano, porque recuerdo que desde muy pequeño siempre me gustó el piano. En la iglesia donde nosotros crecimos, cuando yo era niño, yo siempre iba y me paraba donde estaban los músicos. Recuerdo al hermano del pastor Ezequiel Molina, que era el que tocaba el piano, y al hijo de él, que inclusive murió y sabemos que está descansando con el Señor, Esteban Molina. Recuerdo que yo siempre me paraba al lado del piano a mirarlos tocando, miraba a los hermanos que tocaban la batería, me encantaba estar ahí parado mirando la alabanza. Y crecí con eso, y recuerdo que en varias ocasiones mi mamá, mi tía trataron de ponerme virtudes, me llevaba a una academia para que yo aprendiera algo de música. No logré tanto, era de a poquito, pero había algo en mí. Y luego que llegué ahí, probablemente el enemigo trató y me dijo que ya yo estaba viejo para aprender a tocar piano. Mentira. El Señor me puso en mi corazón y esa acción provocó en mí un hábito. Yo comencé a estudiar piano. Comencé a estudiar y sigo todavía estudiando porque todavía necesito aprender. Pero creó un hábito y yo inclusive todas las noches me sentaba a tocar mi piano y aprenderme las canciones todas las noches. Eso formó un hábito en mí. Y el hábito en nosotros, como ahora por ejemplo con la palabra, el estudiar la palabra, el escudriñarla, yo he creado un hábito de que los sábados para mí son, vamos a decir, tiempo mío con el Señor, para yo escudriñar mi palabra. Voy creando un hábito y cada uno de nosotros tiene un hábito en algo. Podemos crear un hábito hasta de comer. Llega un pensamiento, viene la acción y creamos un hábito en la forma en la que comemos. Y ese hábito luego forma un carácter en nosotros. Vemos el carácter de las personas por el hábito que se ha formado en ellos. Y ese carácter forja un destino en cada persona. Forja un destino, por lo cual es necesario, como Cristo dijo, cambien su manera de pensar. Y al final eso va a cambiar su manera de vivir. Porque eso va a formar un destino, eso va a forjar tu destino. La forma en la que tú pienses te va a llevar a una acción. Esa acción te va a llevar a crear un hábito en tu vida. Y ese hábito va a formar y moldear un carácter como persona. Y eso es lo que va a traer y producir un destino totalmente diferente al que tú tal vez estás viviendo hoy. O el que vemos en algunas personas, que vemos que han prosperado en algo, es porque han formado un hábito, han tenido pensamientos positivos, han creído, han actuado, han accionado, tienen un carácter firme. Por eso su destino es hoy lo que ellos están viviendo, lo que están experimentando. Entonces analicemos nuestra manera de pensar, veamos cómo estamos pensando. ¿Estamos siendo pesimistas o estamos siendo optimistas? Tenemos pensamientos de optimismo, estamos viendo cosas positivas, estamos accionando conforme a lo que estamos pensando. Se ha creado un hábito de no estar murmurando y viendo las cosas negativas, sino positivas en todo. Se ha formado un carácter en nosotros fuerte para resistir y aguantar cualquier adversidad o cualquier situación que veamos que quiera turbarnos y hacernos dudar de esas cosas que sí podemos y que Dios quiere darnos, para formar y forjar un destino totalmente diferente al que tal vez el enemigo ha querido mostrarte que va a suceder. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Y te voy a traer un ejemplo o varios ejemplos rápidamente. En Juan capítulo 11, en el verso 21, vemos cuando Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si hubieras estado aquí, sin embargo, Cristo Jesús estaba al otro lado. Dice la palabra que estaba no sé a cuántos estadios de distancia de ese lugar, estaba lejos.
había que caminar. Y Jesús sabía que Lázaro había enfermado y se quedó tranquilo. Y cuando le dicen que había enfermado, él sabía ya en el momento que había muerto, él sabía que había muerto. Le dice: Lázaro ha muerto. Y se lo decía a ellos, porque dice la palabra que Cristo Jesús le decía a los discípulos que era necesario que Lázaro muriera para que ellos creyeran que él era el Hijo de Dios. Pero la mentalidad de Marta es la mentalidad tuya y mía. La mentalidad de Marta es: si Cristo hubiese estado aquí, no hubiese pasado tal o cual cosa. Si Cristo hubiese estado, tal vez yo no estuviese padeciendo lo que hoy estoy viviendo. Tal vez yo no hubiese perdido mi trabajo. Tal vez yo no hubiese perdido el matrimonio. Tal vez yo no hubiese perdido a mi hijo, a mi hija. Yo no sé cuál es tu situación, pero la actitud tuya y la actitud mía, por lo general, era la actitud de Marta. Si Cristo hubiera estado aquí. Una actitud lamentablemente pesimista. Creemos que las situaciones que estamos viviendo, las dificultades que han llegado a nuestra vida, nos van a dejar en esa situación. Sin embargo, Cristo Jesús le enseña a Marta y le enseña a todo el que estaba ahí presente y a todo el que evidenció la resurrección de Lázaro, que era necesario que Lázaro muriera. A veces es necesario, hermanos, que eso que nosotros no queremos que suceda, suceda, para que podamos ver la gloria de nuestro Dios, para que podamos ver el poderío y la grandeza de nuestro Dios. Él le dice en el verso 38, nuevamente muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra y él dijo: quiten la piedra. Porque inclusive hay acciones que nos tocan a ti y a mí. Hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer y a él le corresponde otra. Pero si tú y yo no quitamos la piedra, murió, sí murió. Y le dice, la hermana del muerto le dijo, Marta, le dice: Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. Ya es día, porque había muerto hacía 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Porque al que cree todo le es posible, dice su palabra. ¿No te he dicho que si crees todo será hecho? Entonces, probablemente, hermanos, probablemente ese Lázaro tuyo y mío ya hiede. Esa situación en tu vida, en tu familia, en tu casa, con tus hijos, o con ese hijo que tú estás esperando un cambio, una transformación, probablemente ya ese Lázaro hiede, hermano. Pero lo que Dios tenía en su propósito, en su plan, era que diera. Era que llegara a esa situación para él poder mostrar su gloria, para él poder mostrar su poder. Pero una actitud pesimista jamás va a ver que Dios puede levantar aún de los muertos. Una actitud pesimista de nosotros no nos permite tener fe y creer en el poder que Dios tiene. Solo una actitud, hermanos, y un cambio de mente, una transformación de mente es la que nos puede permitir a nosotros ver a Lázaro muerto, ver que ya tiene la piedra y saber que hiede y que Cristo lo puede sacar y salvar de ese lugar. Es el optimismo que nos puede llevar a eso. Es la fe en Dios, es el saber el poder que tiene Él para hacer cosas como esa. Pero es necesario que cambie nuestra manera de pensar. Es necesario que cambie nuestra manera de pensar, hermanos. Dice, y un ejemplo hermoso es el de David, hermano, siendo un niño, teniendo aproximadamente 17 años, en 1 Samuel capítulo 17, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este?
Eso es una actitud no de fe, eso es una actitud optimista. ¿Me está entendiendo la diferencia entre fe y optimismo? Goliat, hermanos, Goliat medía aproximadamente 9 pies y medio. Nueve pies y medio es 2 veces mi tamaño, casi. Era un gigante. Era un gigante que para entrarlo aquí había que cortarlo en pedazos. Era un hombre grande. Y dice, o sea, si usted lee ese capítulo, usted va a ver cuando comienzan a hablar de que Goliat se puso la cosa que se ponía en el pecho, que se puso un casco de bronce, que seguro íbamos a necesitar tú y yo cargarlo entre 3 o 4. Porque para un gigante un casco de bronce, que a mí me sorprende cuando leo ese capítulo, ¿cómo fue que David lo derribó? Porque él tenía un casco de bronce. Y tenía una espada que pesaba más que David en su mano. Una espada, tenía un escudo, él era un guerrero. Como le dijo el mismo Saúl a David, le dijo, tú eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra, y no cualquier hombre, es un gigante. Y a David, ¿qué le importaba si él decía, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, y yo vengo contra ti es en el nombre del Señor? Eso se llama optimismo, hermano. ¿Qué me importa quién se levante si a quien yo tengo es a Dios? Esa actitud que tenía David, hermano, es algo grande y poderoso. O sea, hermano, mire, su propio hermano comienza a decir, ¿y dónde dejaste las ovejitas que tú atiendes? Y cuando David está hablando con Saúl, le dice a David, mira, a mí me salían leones y osos me salían. Y cuando yo veía que agarraba una de mis ovejas, yo se la quitaba y yo lo mataba. Pero ¿qué había en el corazón de David? En el corazón de David había una seguridad y una certeza de quién era quien estaba con él. Su optimismo era porque Dios era quien lo acompañaba. Y por eso dice, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y todo el pueblo de Israel estaba atemorizado, pero había uno con el nivel de optimismo que se necesita para creerle a Dios, para declarar la grandeza y el poder del que todo lo puede, del que puede hacer, hermano, que cualquier montaña que esté frente a ti sea derribada. No importa la situación que tú estés viviendo. Si tú crees que ese Dios tiene poder, Él tiene poder para derribar a cualquier gigante que se te haya levantado. Puede ser el gigante de la tristeza, puede ser el gigante de la desesperación, puede ser el gigante de la deuda, puede ser la enfermedad. Pero el Dios al que tú y yo le servimos tiene poder para restaurar, tiene poder para sanar, tiene poder para abrir ventanas, para abrir los cielos y que descienda de su gloria sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu cuerpo. Ese Dios tiene poder. ¿Y quién es el enemigo para levantarse en tu contra si tú eres un hijo del Dios viviente? Irralabasto que le iba soja. Irrelebebe y socalabasoja. Irralabasto que hijalabaso. Oh, rasta la vai que le besoja. Oh, gloria a ti, Señor.
Me encanta lo que dice David. En el verso 35 él decía, si una oveja era tomada, un cordero era tomado por un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la manada. Dice, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba en contra mía, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, decía David. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, decía David. ¿En quién confiaba? ¿Cuál era el espíritu que operaba en la vida de David? Allá, de lo vil y menospreciado allá, pastoreando ovejitas. Las experiencias que estaba viviendo David. Las experiencias que estaba viviendo David. Pero es todo lo contrario a lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento, porque estaban todos atemorizados. Cuando este gigante hablaba, duró aproximadamente, creo que fueron 40 días vociferando y llamando para que viniera alguien. Eso el 40 es número de proceso. Número de proceso, 40 días ahí llamando y ninguno se atrevía, todos tenían miedo. El pueblo de Israel estaba espantado, tenían miedo, el mismo rey estaba asustado. Sin embargo, el Señor toma a un niño y pone en su corazón ese espíritu de fe, de creer. Y derriba al gigante y le arranca la cabeza. Le corta la cabeza con su propia espada. Eso es lo que hace nuestro Dios. Ahora, me llama mucho la atención que el pueblo de Israel pasó en varias ocasiones por situaciones muy parecidas. Tú y yo no estamos exentos. Pero el Señor hoy te dice, renuncia al pesimismo. Renuncia a ese espíritu pesimista que no te permite ver las cosas positivas que el Señor puede hacer. Si se te levanta un gigante, el Señor lo que quiere es que tú seas optimista y que tú sepas que Él está contigo. Y cuando ese gigante se levante, el Señor te va a dar el poder para que tú le arranques la cabeza y ahí se va a mostrar la gloria de Dios. Era necesario un Goliat para que se evidenciara quién estaba con David. Son necesarios los gigantes que llegan a tu vida y a mi vida. Son necesarios. Es necesario muchas veces que Lázaro muera. No vea lo negativo de la muerte de Lázaro, mira lo positivo de que Cristo Jesús va a mostrar su poder. Yo no sé cuál es tu experiencia y cuál es tu situación, pero el Señor habla hoy a nuestras vidas para que nosotros seamos positivos, para que nuestra manera de pensar cambie, sea transformada, sea renovada. Nuestra manera de pensar, dejemos de ver las cosas negativas, porque eso trae consecuencias. Me encanta pensar en esta parte cuando el Señor envía a reconocer la tierra que el Señor le va a dar a poseer al pueblo de Israel. El Señor envía a reconocer la tierra. ¿Cuál era la necesidad? Así es que nuestro Dios, así como hizo con Job, ¿cuál es lo misterio de nuestro Dios? ¿Cuál era la necesidad? Porque si tú estás con ellos no tienen que reconocer nada. ¿Verdad? Así diríamos nosotros. ¿Y para qué tienen que reconocer la tierra si el Señor está con ellos? El Señor muchas veces quiere que tú vayas para que tú veas contra quién tú vas a pelear y para que tú sepas contra quién Él te va a dar la victoria y ver qué hay en tu corazón. Entonces dice en Números capítulo 13 verso 33, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y le dijeron ellos que ellos le parecían langosta. Eso es pesimismo. Eso es espíritu pesimista, espíritu negativo, que comienzan a ver todo lo malo. Hay personas que donde quiera está viendo algo malo. Ay, ese cable negro, ay, zafa. Así dicen,
Ese cable negro, eso hay que tener cuidado porque ese cable es negro. ¿Ya está viendo algo malo porque ese cable es negro? Pesimistas, espíritu de pesimismo en todo. Entonces, ¿cómo lo veían? Sabrá Dios cómo lo veían ellos, pero ellos dijeron que lo veían como langosta. No langosta la que nosotros conocemos, hermano, no, langosta eran como la esperanza, un pajarito chiquito, un insecto. Nos veían a nosotros como langosta, pero exagerado también, porque wow. Pero el pesimista es así, exagerado. El pesimista siempre lleva la cosa a los extremos. Te das cuenta que siempre anda buscando y tú te quedas como, ¿en serio? Por Dios. Es un espíritu de miedo, un espíritu de inseguridad, un espíritu de contrariedad a las cosas. ¿Y qué sucedió? Porque fue Dios quien mandó a reconocer aquel lugar. En el verso 2, el mismo Dios es que dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Yo doy a los hijos de Israel. Ahí es que está el tema. ¿Quién fue que te mandó? ¿Quién es que te ha dado la promesa? ¿Quién es que ha hablado a tu vida? ¿Quién es que te ha prometido? ¿Quién es que te ha dicho que te va a dar algo? Si Él te ha dicho que te va a sanar, yo no sé cómo, así sea bebiendo té, pero Él te va a sanar porque Él te dijo que te va a sanar. Así sea haciendo nada, te va a sanar. A mí el Señor me dijo: tú no sufres de la presión. Mire, el Espíritu Santo me lo decía, hermano. Algo en mi interior me decía: tú no sufres de la presión. Yo decía que yo no sufro de la presión. Es que no sufro de la presión. Y estaba luchando con eso. Yo decía que, Señor, yo me la estoy tomando, pero miren, obediencia, pero yo no sufro de la presión. Yo sé que tú me vas a sanar. Y un día me hizo sentir, dejé de tomármela callado. Porque yo sabía que si me la dejaba de tomar y decía, iba a tener serios problemas. Pues la dejé de tomar. Porque lo sentía, porque Él me decía que no fue para eso. Igual que Lázaro, no, es que esa muerte no es para eso. Esa muerte es para Él glorificarse. Lázaro, sal fuera. Cuando sale, desátelo. ¿Y cómo salió si estaba atado? Interesante. Salió como los picapiedras con los deditos. El poder de nuestro Dios. Cuando lo envolvían en sudario, era de pierna a cabeza. ¿Y cómo salió? Lázaro sal fuera. Un hombre envuelto. Qué lindo. Imagínatelo, sí, volando. Él tiene poder para eso. Ese es el poder del Dios viviente al que desafiaba a Goliat. Ese es el poder de Él y demás. Ay, hermanos, pero ¿qué nos pasa muchas veces a nosotros? El mismo Dios es que manda a reconocer al pueblo de Israel aquel lugar que Él le iba a dar. No que ellos iban a arrebatar. No, Dios, que yo te doy, Él le dice. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Que me imagino que la intención de que fuera príncipe era para que fueran personas a otro nivel, ¿verdad? A reconocer. Y envía a 12. Y de 12, mi hermano, 10 negativos. Yo no sé si el Señor te está hablando, pero ¿qué será lo que pasa hoy en día? Que probablemente en toda una iglesia, en toda una agrupación, solo 2 están viendo el milagro de Dios y el poder que Dios tiene, de las cosas que puede hacer, para las promesas que ha dado. Y todo el mundo con un espíritu pesimista, viendo los gigantes, viendo los problemas, viendo las dificultades, viendo ahí no se hace esto, ahí no se hace aquello, porque eso es lo que pasa dentro de las iglesias. Todo el mundo viendo la parte negativa y nadie uniéndose a la visión, que fue todo lo contrario con Josué y Caleb.
Entonces dice el capítulo 14 en el verso 1, entonces toda la congregación, por los 10 pesimistas, porque eran más los que estaban hablando negativo que los que estaban hablando positivo. La mayoría siempre anda con el espíritu negativo, viendo cosas negativas donde no la hay. Y sí, puede ser que a nuestros ojos hayan cosas difíciles. Sí, puede que sea así. Pero ¿quién fue que prometió? Por eso es que tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Porque pensamos muy a la ligera. Lo que vi, ay, ya, mira, esto es así. No, espérate. Nuestra manera de pensar tiene que ser, yo estoy viendo una dificultad. Pero ¿y qué fue lo que el Señor me dijo a mí? Que Él me iba a bendecir. Él me dijo que me iba a bendecir. A donde quiera que Él me llevara, Él me iba a bendecir. Él me va a bendecir en este proceso. Es la manera de pensar la que tiene que cambiar. Entonces dice en el verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Lloraron. Tú te imaginas todo un pueblo, ahí habían como 2 millones de personas llorando y dando gritos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Oye los deseos de volver a Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Pensamiento de un pueblo pesimista. Y hermano, y probablemente nos ha pasado por la cabeza, pero yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. Pues yo no tenía todos estos problemas. Cuando yo estaba en el mundo yo no tenía enfermedad. Cuando yo estaba en el mundo yo tenía mi dinero y yo vivía bien. ¿Cuánta gente no tendrá pensamiento como eso? Pero cualquiera se va para el mundo para uno hacer y deshacer. Porque mira cómo están ellos, mira cómo viven ellos. Happy to be happy, como dicen. Felices. Tranquilos, sí. Está bien. Ese cobro, esa factura llega. Mira la estupidez, perdónenme la palabra, la desfachatez de este pueblo, porque ese pueblo había visto un mar abierto para que ellos pasaran en seco. Ese pueblo había visto cómo el mismo Dios Todopoderoso, ahí en ese mar, después que ellos cruzaron, hundió los carros del faraón y lo libró a ellos. Es el resultado de una mente pesimista que se olvida y no es agradecida. La mente pesimista olvida las cosas que ha vivido, que ha experimentado, que Dios ha hecho, los milagros que ha tenido. Se le olvida. Yo no sé cómo es, pero hay un espíritu que te hace olvidar. Estuve al borde de la muerte y el Señor me libró. Ya eso se olvidó. Está en una situación y cree que ya hasta ahí llegó. El resultado de la mente pesimista lleva a todo un pueblo a entrar en pánico. Y si tú eres pesimista en tu casa, tú llevas a toda tu familia a estar en pánico. Si eres pesimista, lleva a todos tus compañeros en el trabajo a estar en pánico. Si eres pesimista, lleva a todos los hermanos de la iglesia a estar en pánico. Y cuando entra el pánico, comenzamos a murmurar y a criticar a los líderes y la iglesia. Tiembla tierra. Así es. Y el Señor entonces le dice luego a Moisés: ¿hasta cuándo ha de irritarme este pueblo? ¿Hasta cuándo? El Señor lo quería destruir. Moisés fue que le dijo: no, Señor, espérate, porque entonces los de Egipto van a decir que lo sacaste y que viniste y que no pudiste entrarlo a la tierra prometida y lo mataste. No, mira cómo Moisés entra en razón y le dice: Señor, no lo destruye, espérate, cálmate. Pero ¿hasta cuándo ha de irritarme este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Decía el Señor. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a irritar al Señor con nuestro pesimismo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de creer? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esta condición pesimista?
Ahora, eso ¿sabe lo que trae eso? Consecuencia. Por cada día que estuvieron reconociendo la tierra, que fueron 40 días que fueron a reconocer, por cada día un año en el desierto, y ninguno iba a entrar a la tierra prometida. Tenían que perecer toda esa generación. Así, hermano, que si hay espíritu de pesimismo en tu boca y en mi boca, hoy el Señor, en el nombre de Jesús, en tu mente y en mi mente, hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, vamos a renunciar a ese espíritu diabólico que quiere tenernos a nosotros dando vueltas en el desierto. Porque cada día de reconocimiento que el Señor nos ha enviado se convertiría en un año más y no veríamos esa tierra prometida. Que nos libre el Señor en el nombre de Jesús. Ya casi voy a terminar, voy rápido. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, dice el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dijo el Señor. ¿Sabe qué pasó ahí? Ahí el Señor estaba hablándole a los de la cautividad, a un pueblo que había sido llevado cautivo por Nabucodonosor, a los que se habían quedado ahí cautivos. A esos el Señor decía que Él los había dejado ahí y que edificaran casa, que vivieran ahí, y que ahí el Señor se iba a glorificar, que lo buscaran, que lo llamaran, y que Él iba a hacer milagros en ese lugar. Iba a llevar milagros, iba a llevar salvación, iba a hacer cosas ahí, y era necesario que ellos se quedaran ahí. Pero entonces, mira cómo dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de ti y de mí, no importa el lugar a donde no haya llevado. Son pensamientos de paz y no de mal. Si estás pasando por una situación difícil y estás así como los de la cautividad, en un lugar lejano, el Señor te habla y te dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Sí, en este tiempo a donde el espíritu navideño hace sentir tanta depresión y soledad, que el Señor reprenda todo espíritu maligno. A todos los de la cautividad, a los que fueron llevados a Babilonia, el Señor le decía: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Pero qué decía? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, decía el Señor. Es necesario. Dice: me buscaréis y me hallaréis, pero hay que buscarlo para hallarlo. Es necesario que lo busquemos para que lo hallemos. Porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Ahí el Señor le dijo: ahí edifiquen casa y habítenla y planten huerto y coman del fruto de ello, en ese lugar a donde se encuentran, decía el Señor. Porque tenemos que tener los pensamientos que tuvo Job en medio del proceso. ¿Qué decía Job en el capítulo 19, verso 25? Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi carne, mi piel, en mi carne he de ver a Dios, decía Job, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo sé que aunque sea procesado, yo he de ver a Jehová. Yo sé que aunque sea difícil y doloroso este proceso, yo he de ver con mis ojos a ese Dios vivo. Yo sé que aunque mi carne y mi corazón estén desfalleciendo, yo voy a ver a mi Dios. Yo veré a mi Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Decía Job: yo sé que mi Redentor vive. Esa es una manifestación
de optimismo con fe. Mézclale fe a tu proceso. Mézclale optimismo a tu proceso. Permítelo que el Espíritu Santo de Dios te haga vivir y evidenciar que Él vive y que aún del polvo Él te levantará, que tus ojos han de ver su gloria, que vas a evidenciar ese poder y esa misericordia, que no importa el proceso por el que estés pasando, Él va a permitir que tú veas su poder. No importa cuántos días tenga Lázaro ya, es así que lo quiere, que hieda. Es así que Él quiere. Esa es la condición que Él está esperando. Que el hombre no pueda hacer nada, que el hombre no pueda hacer nada. Y no importa si ha sentido desesperación, no importa. Elías la vivió. Y Elías fue un hombre que pudo decirle al cielo que no lloviera por 3 años y medio. Y hubo un momento de desesperación en su vida. Hubo un momento de desesperación y de aflicción que deseó la muerte, anheló morir. Elías sintió la desesperación grande en su corazón y anhelaba morir. Sí, es válido que haya llegado a tu vida ese momento. Es válido que hayas sido pesimista en algún momento. Es válido. Pero el Señor no lo dejó. Le dijo: ¿qué haces ahí escondido? Levántate, que todavía te falta mucho. Levántate, que todavía te falta mucho, te dice el Señor. Levántate y sé optimista. Y tú sabes que vas a ver la gloria de Él. Todavía falta mucho, dice el Señor. No importa que hayas sentido desesperación ahí donde estás. No importa dónde te encuentres. Solo tú, Señor, sabes. Solo tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes y a través de la internet. Padre, mira a Junior donde se encuentra, Padre. Mira su vida, mira su corazón. Oh, ralabasto que lava. Yo sé que mi Redentor vive. 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 Tú coronas el año, Señor, con tu favor, con tus bienes. Tú coronas este año, Señor, con tu misericordia. Y no importa si eso trae dolor, si trae aflicción. Tu favor muchas veces, Señor, es proceso en nuestras vidas. Tu favor muchas veces quitarnos lo que nosotros queremos, lo que nosotros amamos. Tu favor, Señor, es contrario, Dios, a lo que nuestras almas anhelan. Tu favor, Señor, tus bienes, tu misericordia no están alineadas, Señor, a nuestros pensamientos. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. No nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a lo que vemos, como nos enseña Pablo en Romanos capítulo 12, sino transformemos, renovemos nuestra mente
a través del Espíritu Santo. Que nos dé el entendimiento, que nos permita comprender y entender cuál es su plan, cuál es su perfecta voluntad para tu vida y para mi vida. En el nombre de Jesús, aceptemos la voluntad de Dios, aceptemos la voluntad del Señor, creámosle a Él, tengamos fe, esperemos en Él, seamos optimistas, porque tenemos al Dios vivo, porque tenemos al Dios que tiene poder, porque tenemos a un Dios que salva, tenemos a un Dios que restaura, tenemos a un Dios que vive y reina, tenemos al Dios que creó el universo, los cielos y la tierra. Tenemos al Dios de lo imposible como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro sustento, como nuestro médico, como nuestro proveedor. Cuando estés frente al mar y tengas que atravesarlo, llámalo con fe. Llámalo con fe. Llámalo con fe y créele. Créele. En el nombre de Jesús. Usa tus labios para declarar cosas buenas, para declarar salvación, para declarar bendición, para declarar vida donde no hay, para declarar verdad, para declarar el favor de Dios, la misericordia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo